Módulo sobre la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO, segunda parte. Curso 8. Responsabilidad por la función pública. Objetivo: describir el régimen legal, procedimientos, antecedentes y características de responsabilidad por la función pública. Teledocente Doris Alandia Carvajal. Abogada de profesión, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Municipal, ex viceministra de Participación Popular en 2004. Fue directora general de Gestión de Políticas Indígenas en el Ministerio de Asuntos Indígenas. Actualmente es encargada académica del CENCAP. Un saludo a todos los participantes de este programa. Mi nombre es Doris Alandia, docente del curso Responsabilidad por la Función Pública. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo correspondiente al régimen legal, los procedimientos, los antecedentes y las características del régimen de responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública es considerada como una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, economía, en el marco del ordenamiento jurídico administrativo que regula las funciones del servidor público. Es conveniente también mencionar que la responsabilidad por la función pública emerge de una acción o una omisión, considerando que la acción es el efecto o resultado de hacer algo, el acto de ejecutar, y la omisión es la abstención de hacer, en realidad es no hacer lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, la responsabilidad por la función pública a nivel general surge de una acción o una omisión. En este contexto, la responsabilidad por la función pública puede darse en 4 ámbitos: en el ámbito administrativo, civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Empezamos explicando la responsabilidad administrativa. Antes de ver todo el contexto, indicamos cuál es el régimen legal de este tipo de responsabilidad, y es la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, el Decreto Supremo 23318-A, el Decreto Supremo 23215 y los reglamentos de las instituciones. Con ese antecedente vemos la naturaleza de este tipo de responsabilidad y decimos que es de naturaleza disciplinaria, porque este tipo de responsabilidad surge de una acción o una omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo relacionado a la conducta del servidor público. En consecuencia, reiteramos que es de naturaleza disciplinaria. En cuanto a los sujetos, son sujetos de este tipo de responsabilidad los servidores públicos y ex servidores públicos. En cuanto a la determinación, este tipo de responsabilidad se determina mediante un proceso administrativo interno que es iniciado, sustanciado y concluido a cargo de una autoridad competente que se llama la autoridad sumariante. Al respecto, la Ley 1178 determina que la autoridad sumariante debe ser designado la primera semana hábil de la gestión de la máxima autoridad ejecutiva mediante una resolución administrativa. Este proceso interno se sustancia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 23318-A y el Decreto 23215. Como consecuencia de este proceso interno se puede determinar las siguientes sanciones: multa, suspensión o destitución. En el caso de la multa, el ordenamiento jurídico administrativo establece que no debe exceder el 20% del total ganado. En cuanto a la sanción de suspensión, no puede exceder de los 30 días, puede ser 1 día, 2 días, 5 días, dependiendo del criterio de la autoridad sumariante. Y la destitución, obviamente, es la desvinculación. Este tipo de responsabilidad administrativa prescribe en 2 años. Antes de hablar de este plazo perentorio, es conveniente referir qué es la prescripción. La prescripción, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, es una forma de liberarse de la responsabilidad por el paso del tiempo.
Entonces, en ese antecedente, la responsabilidad administrativa puede prescribir en 2 años. ¿Cómo se computa el plazo de estos 2 años para invocar? El plazo corre a partir del día de la contravención. Al respecto, también hay que enfatizar en algo que establece el artículo 16 del decreto 23318-A en su última parte, que dice que la prescripción debe ser invocada a instancia de parte, no se da, es decir, no opera de oficio. Por consiguiente, la autoridad sumariante, que es la autoridad competente, deberá esperar la invocación de parte para pronunciarse en consecuencia. Ahora, hemos indicado que la responsabilidad administrativa surge por la contravención al ordenamiento jurídico administrativo que regula la conducta del servidor público. Entonces, indicamos qué es el ordenamiento, a qué nos referimos hablando del ordenamiento jurídico administrativo, e indicamos que el ordenamiento es el conjunto de normas, disposiciones generales, reglamentarias, que regulan la conducta y el ejercicio de funciones de los servidores públicos. En ese contexto, en el ordenamiento jurídico administrativo tenemos normas generales y normas específicas. En las normas generales podemos mencionar la Constitución y la ley. En las disposiciones específicas, los decretos supremos, los códigos de ética y los reglamentos internos de las instituciones. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad ejecutiva? En la misma línea de la responsabilidad administrativa indicamos el régimen legal de este tipo de responsabilidad y decimos que es la Constitución Política del Estado, la ley y los 2 decretos, es decir, el 23318-A, que es el reglamento de la responsabilidad por la función pública, y el decreto 23215, que es el que reglamenta el ejercicio de atribuciones de la Contraloría. Este tipo de responsabilidad es de naturaleza gerencial. ¿Por qué? Porque emerge como consecuencia de una evaluación de la gestión como deficiente o negligente, ¿no? O por incumplimiento del artículo 1, incisos C, D, E, F del artículo 27 de la Ley 1178. Por esta naturaleza gerencial, este tipo de responsabilidad alcanza solamente a máximas autoridades ejecutivas, directores, exdirectores, dependiendo de la estructura administrativa y la naturaleza jurídica de las entidades. ¿Cuál es el medio, el procedimiento para determinar este tipo de responsabilidad? Y es el dictamen de la auditoría, ¿no? El dictamen es un actuado administrativo conceptuado como una opinión técnico-jurídica que es emitida por el Contralor General del Estado. Es decir, la autoridad competente que emite un dictamen que determina la responsabilidad ejecutiva es el Contralor General del Estado. Por consiguiente, el procedimiento establecido para determinar la responsabilidad ejecutiva está orientado a los informes de auditoría. Una vez emitida la auditoría, los informes de auditoría y emitido el dictamen, se determina la consiguiente sanción. ¿Qué tipo de sanción puede haber en este tipo de responsabilidad? Es la suspensión o la destitución. Lo propio, si es suspensión, no debe exceder de los 30 días y la destitución es la desvinculación. Este tipo de responsabilidad también está sujeto a un régimen de prescripción. El plazo para la prescripción de la responsabilidad ejecutiva es de 2 años. ¿Cuál es la forma de computar este plazo de 2 años? Es a partir del último día de la gestión de la MAE, ¿no? Es decir, cuando concluye en sus funciones la MAE, a la conclusión de la gestión. En este tipo de responsabilidad ejecutiva es conveniente enfatizar lo siguiente. El dictamen que emite el Contralor para determinar la responsabilidad ejecutiva no reconoce ningún recurso de impugnación, es decir, no tiene recurso ulterior, lo que quiere decir que el alcance del dictamen que emite el Contralor se cumple o se cumple. En esta primera parte, la expositora explica sobre la responsabilidad por la función pública, que es considerada como una obligación del servidor público.
La responsabilidad por la función pública se da en 4 ámbitos: administrativo, civil, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa se determina mediante un proceso administrativo interno a cargo de la autoridad sumariante. Como consecuencia de este proceso interno se puede determinar multa de no más del 20% del total ganado, suspensión de no más de 30 días, destitución o desvinculación. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto: estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gov.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gov.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Cuando una gestión es deficiente o negligente. Al tenor del ordenamiento jurídico administrativo, una gestión es considerada deficiente o negligente cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y de administración y control interno. Cuando la gestión no ha sido transparente. Cuando las estrategias, políticas y programas no han sido ajustados oportunamente o no son concordantes con los lineamientos por las entidades cabezas de sector. Cuando no se han logrado resultados en términos de eficiencia, economía y eficacia. También podemos mencionar que las causales para que una gestión sea considerada como deficiente o negligente están establecidas en el Decreto Supremo 23.215 y la Ley 1178. Entonces, luego entramos a la responsabilidad civil, ¿no?, que es otro tipo de responsabilidad. Para ese efecto, también mencionamos el régimen legal de este tipo de responsabilidad. Y este régimen legal está constituido por la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, los 2 decretos reglamentarios, el 23.215 y el 23.318-A. Además, por la especificidad de este tipo de responsabilidad, mencionamos la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal y la Ley del Procedimiento Civil. En cuanto a la naturaleza, la responsabilidad civil es de naturaleza resarcitoria. ¿Por qué? Porque emerge de una acción u omisión que ocasiona daño económico en contra del Estado. Este daño económico debe ser valuable en dinero. Los sujetos, es decir, a quienes alcanza este tipo de responsabilidad, alcanza a servidores públicos, ex servidores públicos y particulares. Lo específico de este tipo de responsabilidad es el alcance a particulares, y a este respecto es conveniente también mencionar que en el tema de la determinación, la forma, el medio para establecer indicios de responsabilidad civil son los informes de auditoría. Y en el proceso de auditoría, en el trabajo de auditoría se toman 3 criterios para identificar al o los responsables.
¿Cuáles son esos criterios? Los criterios que se aplican para determinar indicios de responsabilidad civil son la corresponsabilidad, la solidaridad y el beneficio indebido. El procedimiento establecido para este tipo de responsabilidad tiene dos ámbitos. Primero, establecimiento de indicios mediante informes de auditoría que emite el Contralor, y luego la determinación de la responsabilidad. Estableciendo las diferencias decimos, los indicios son probabilidades, la determinación ya es la determinación, la cuantificación del daño económico ocasionado. ¿Cuál es la forma establecida? ¿Cuál es el mecanismo, el instituto jurídico establecido para este efecto? Es el proceso coactivo fiscal. El proceso coactivo fiscal es una demanda judicial, que se va a incoar, que se va a iniciar ante una autoridad competente que es el juez coactivo fiscal. En el marco de las reformas que hemos tenido con la promulgación de la Ley 1178, producida en el año 1990, un aspecto importante que cabe destacar es la creación de la jurisdicción coactivo fiscal, en cuyo marco al presente tenemos 9 juzgados coactivo fiscales en los 9 distritos judiciales, ¿no?, del órgano judicial. Entonces, la forma, el medio para recuperar los adeudos a favor del Estado es la demanda coactivo fiscal, como hemos indicado, es una demanda judicial. ¿Con qué objeto se inicia esta demanda judicial? Con el objeto de resarcir el daño, de cobrar los montos, los adeudos a favor del Estado. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que hubieran ocasionado por acción u omisión este daño que va a ser determinado previo proceso que se va a sustanciar de acuerdo a la ley del procedimiento coactivo fiscal y el procedimiento civil. Una vez que se sustancia el proceso coactivo fiscal, este proceso ordinario concluye con una sentencia que va a emitir el juez de la materia, que es el juez coactivo fiscal, y como consecuencia de la sentencia, esta autoridad competente emite el pliego de cargo. El pliego de cargo se constituye en un instrumento coactivo de cobro que da el plazo de 5 días fatales y perentorios a los coactivados para pagar el daño, el monto determinado por el juez competente. Una vez emitido el pliego de cargo, el procedimiento coactivo fiscal, el procedimiento civil, prevé mecanismos de impugnación que en el caso del proceso coactivo fiscal se llama recursos de apelación y casación. De manera que si un coactivado o el coactivante hace uso de estos recursos de impugnación, podríamos hablar de un proceso coactivo fiscal que podría concluir con un auto supremo. En cuanto a la responsabilidad penal, este tipo de responsabilidad tiene como régimen legal la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, los 2 decretos reglamentarios, el de régimen de responsabilidad por la función pública y el de ejercicio de atribuciones de la Contraloría, además del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y lo nuevo, en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha e investigación de fortunas. En este tipo de responsabilidad podríamos mencionar que la naturaleza es punitiva. ¿Por qué este tipo de responsabilidad emerge cuando una acción o una omisión está tipificada como delito en el Código Penal y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz? Son sujetos de este tipo de responsabilidad servidores públicos, exservidores y particulares. Para el caso de particulares también hay 3 criterios que se considera a tiempo de identificar al o los responsables. ¿Cuáles son esos criterios? Son la participación, el encubrimiento o también puede mencionarse la omisión de denuncia y la complicidad. Entonces, en ese contexto pueden ser sujetos de indicios de responsabilidad penal estos 3 sujetos, servidores, exservidores y particulares, identificados bajo esos 3 criterios. ¿Cuál es el medio, el mecanismo para determinar la responsabilidad penal? Hay 2 mecanismos. Primero, indicios de responsabilidad penal se puede dar por informes de auditoría, pero también en caso de delitos infraganti no hay necesidad de denuncia ni de dictámenes.
el inicio del proceso de investigación va a ser inmediato por ante las unidades jurídicas de las entidades que van a presentar la querella en el Ministerio Público. Este procedimiento de investigación se adecua al procedimiento penal y las modificaciones establecidas en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es decir, van por la investigación, las medidas cautelares, la imputación formal, la acusación formal y el juicio oral y contradictorio que se denomina en el marco del ordenamiento jurídico penal. De manera que la autoridad competente que va a determinar la responsabilidad penal es el Tribunal de Sentencia. Como conocemos, en el marco de las reformas al ordenamiento jurídico penal, el Tribunal de Sentencia está constituido por jueces técnicos y por jueces ciudadanos. Previo juicio, se va a sustanciar un proceso penal. Como consecuencia de este proceso, basado en el debido proceso, la presunción de inocencia y otros principios que prevé el ordenamiento jurídico penal, este juicio penal va a concluir con una sentencia. Esta sentencia emite el Tribunal de Sentencia, que puede ser de dos tipos: sentencia condenatoria en caso de que se haya comprobado la comisión del delito. Será una sentencia absolutoria si en el proceso se ha demostrado la inocencia, y expresamente, si ese fuera el caso, la sentencia dirá que se levanta toda pena y culpa en contra del procesado por haber demostrado su inocencia. En el marco del procedimiento penal y el procedimiento civil, este tipo de juicio, este tipo de proceso judicial, también reconoce un proceso de impugnación que para el caso se llama recursos de apelación y casación. En el caso de que se haga uso de estos recursos de apelación y casación, también estamos ante una probabilidad de que el proceso penal pueda concluir con un auto supremo. Ahora, en cuanto a la prescripción de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, es conveniente referir lo siguiente. Primero, antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal tenían un régimen de prescripción. En el caso de la responsabilidad civil, 10 años. En el caso de la responsabilidad penal, sujeto al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, que decía que prescribía la acción penal dependiendo del plazo o los años de privación de libertad por tipo de delito. Este aspecto ahora está sujeto a reformas establecidas en la Constitución Política del Estado, cuando dice que no prescribirán los delitos que ocasionen grave daño civil al Estado. En consecuencia, estamos ante una figura, ante un instituto jurídico de prescripción con reformas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz. A este respecto, en cuanto a la responsabilidad penal, también es conveniente mencionar lo siguiente. La Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece las siguientes reformas. Primero, tipifica 8 nuevos delitos de corrupción que pudieran ser cometidos por servidores públicos o ex servidores públicos. Otra reforma que introduce la Ley 004 es la agravación de las penas. Antes, la pena máxima para delitos cometidos por servidores públicos eran 8 años, ahora son 15 años. Otra reforma. En el ámbito institucional, la Ley 004 también prevé la conformación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción está integrado por instituciones como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. De manera que la aplicación plena de la Ley 004 está corroborado, coadyuvado, impulsado, apoyado en este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. En otro ámbito, el ámbito judicial. En el marco de esta ley está previsto la creación de juzgados
que van a sustanciar los procesos de corrupción. En este momento, los delitos de corrupción y otros delitos tipificados en el Código Penal están siendo sustanciados en los juzgados ordinarios creados en el marco de la Ley de Organización Judicial. Entonces, en el marco de esta Ley 004 se crearán juzgados de lucha contra la corrupción. Y lo último, en el ámbito operativo. Esta ley, en ese propósito de eliminar la impunidad, de agravar las penas y de castigar los delitos de corrupción, también implementa medidas operativas que van a agilizar la investigación. En ese propósito, la ley establece la protección de testigos, la protección a denunciantes, también determina el levantamiento del secreto bancario, ¿no? En cuanto a los mecanismos operativos, la perspectiva, el propósito de esta ley es agilizar los procesos de investigación de manera que no hayan juicios paralizados, y en ese propósito también prevé los juicios, la prosecución de juicios penales por corrupción en rebeldía. Por consiguiente, el Ministerio Público, que es la instancia rectora del proceso de investigación, ahora en el marco de esta ley, tiene el apoyo, la concurrencia interinstitucional del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esta ley 004 está estrictamente relacionado con la responsabilidad penal. Por consiguiente, es conveniente enfatizar que hay reformas en el tema de responsabilidad penal, hay reformas en la tipificación de conductas de los servidores públicos, y, lo más importante, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. También en este propósito de eliminar la impunidad, esta ley 004 inclusive prevé la retroactividad de delitos, la retroactividad de mecanismos, procedimientos para poder sustanciar procesos contra funcionarios que incurran en delitos de corrupción. Entonces, en este momento, haciendo un resumen de la responsabilidad por la función pública, entramos a un proceso de reformas procedimentales, administrativas y judiciales, que los servidores públicos, que los participantes deben comprender y entender que estamos entrando a un sistema más coercitivo, ¿no? Tal vez más punitivo en cuanto al control en el ejercicio de la función pública. El régimen de la responsabilidad por la función pública, y a manera de corolario, decimos que está determinado en la Ley 1178. El alcance de estos tipos de responsabilidad no ha tenido modificación sustancial alguna en la Constitución Política del Estado, salvo lo que hemos enfatizado, el tema de la prescripción en cuanto a las deudas con el Estado y los delitos de corrupción. El régimen de responsabilidad por la función pública se constituye en un procedimiento, en una figura jurídica que va a ir a establecer responsabilidades a servidores públicos, ex servidores y particulares, considerando que la responsabilidad es indelegable, es intuito persona. Por lo tanto, todos los servidores públicos, ex servidores y particulares que tengan relación en prestación de servicio con el Estado, con entidades del Estado, están sujetos a este régimen de responsabilidad por la función pública establecida en el marco de la Ley 1178, reglamentada con el Decreto Supremo 23318-A y coadyuvada, corroborada por el Decreto 23215, que es el Reglamento de Ejercicio de Atribuciones de la Contraloría General del Estado. Con este resumen, ¿no? Les habríamos mostrado el alcance del régimen de responsabilidad por la función pública. Muchas gracias. La prescripción es una forma de liberarse de la responsabilidad con el paso del tiempo. El ordenamiento jurídico administrativo es el conjunto de normas, disposiciones generales reglamentarias que regulan la conducta y ejercicio de funciones del servidor público. La responsabilidad ejecutiva es de naturaleza gerencial, porque realiza una evaluación de la gestión como deficiente o negligente. El dictamen de la auditoría dictado por el Contralor determina la responsabilidad ejecutiva y posterior sanción, y además no admite impugnación alguna. La responsabilidad ejecutiva prescribe en 2 años a partir del último día de la gestión de la MAE. Se considera negligente o deficiente a una gestión
cuando no se ha realizado una continua evaluación de los sistemas operativos, de administración y control interno, cuando no se ha logrado resultados en eficiencia, economía y eficacia. La responsabilidad civil es de naturaleza resarcitoria. El daño económico debe ser evaluado en dinero, alcanza a servidores públicos, exservidores públicos y particulares. El proceso coactivo fiscal es una demanda judicial que se inicia ante el juez coactivo fiscal para resarcir los daños al Estado por acción u omisión. El pliego de cargo es el resultado de la sentencia del juez coactivo fiscal y determina el pago en 5 días inexcusables para resarcir el daño ocasionado. La responsabilidad penal tiene naturaleza punitiva, de castigo, a causa de una acción u omisión tipificada como delito. Son sujetos de esta responsabilidad los servidores públicos, exservidores públicos y particulares. Criterios para atribuir responsabilidad penal a particulares: participación, encubrimiento, omisión de denuncia, complicidad. El tribunal de sentencia es quien determina la responsabilidad penal, que está constituido por jueces técnicos y jueces ciudadanos. Existen 2 tipos de sentencia: sentencia condenatoria en caso de comprobarse la comisión del delito, sentencia absolutoria en caso de demostrarse la inocencia. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.